tardes a todos. Primero es agradecer la sintonía que tienen, tanto vía Zoom, los que están conectados en esta plataforma, pero también a aquellos que nos están mirando vía Facebook. Hoy es un día muy aquí, embajador, estamos como en medio de una tormenta, pero ha habido mucho interés en poder conocer este tema, así que queremos agradecerle a aquellas personas que, a pesar de que ya tenemos unos casi 8 meses de pandemia, nos han permitido a nosotros como Fundación Global Democracia y Desarrollo seguir aportando el conocimiento, seguir haciendo y que más que aprovechar las circunstancias para llegar a aquellos lugares donde quizá de manera presencial no podemos. Así que continuamos aportando, continuamos haciendo, así que gracias a todos ustedes que siempre sintonizan cada una de las iniciativas y proyectos que hacemos por hacerse parte de ella. Les voy a pedir a los que están vía Zoom que por favor siempre se mantengan en mute y que al final de la conferencia puedan a través del chat hacer todas las preguntas que tengan tanto el embajador como a mí. Vamos a estar abiertos a poder hacerlo. Bueno, queridísimo embajador, muchísimas gracias por acoger una vez más. El embajador Daniel Virán es un gran amigo, aparte de la función que ocupa como representante del Estado de Israel en la República Dominicana. Pudiera decir en mi experiencia en el área que manejo que ha sido uno de los embajadores más activos que he tenido y más afable a siempre querer aportar. Desde el año 2018 está aquí en la República Dominicana, pero hoy se encuentra en Israel y aún así está en medio de esta conferencia, siendo allá la 1:30 de la mañana. Entonces eso también se agradece, así que muchísimas gracias. Antes de iniciar, mucho gusto. Claro que sí. Antes de iniciar de manera formal con el tema principal de este conversatorio que vamos a tener, porque lo queremos hacer así de manera muy relajada para que podamos un tema tan complejo y que realmente engloba muchas aristas distintas, ustedes lo puedan comprender y que realmente podamos hacer un aporte que les pueda servir de bastante ayuda. Yo creo que es propicio que hablemos un poquito unos elementos históricos que son lo que convierten a este momento que se está viviendo un momento relevante, ¿no? Entonces yo creo que sin lugar a dudas, sin saber aún cuáles van a ser los resultados finales de estos acuerdos que estamos viviendo ahora, quiero que sepan que sí estamos viviendo un hecho trascendental. Han pasado creo que unos 24 o 26 años que no se firma un acuerdo de paz de uno de los países de Medio Oriente con Israel, y eso lo hace ya de por sí un hecho histórico que va a marcar obviamente una diferencia en las relaciones del Estado de Israel con el Medio Oriente, y que podamos entender que sin lugar a dudas va a tener algún impacto en la región, porque no podemos o ya no podemos definitivamente vivir aislados del mundo, sino que todo tiene una relevancia para nosotros como América Latina, ¿no? Y ciertamente este tema arrastra o contempla más de medio siglo, como decía en un principio, engloba muchas aristas. Sin embargo, pudiéramos decir que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, después también del Holocausto, se ve la necesidad, ¿no?, de crear el Estado de Israel. Y es en ese entonces, aproximadamente en los años 1947, donde la propia Naciones Unidas ya prácticamente una organización enteramente mundial, pero una bebé, pero que sí englobaba la mayor parte de los países en el mundo, pues se determina la importancia de que esto sea así. Y de hecho las agencias de Naciones Unidas, que eran las que estudiaban el tema específicamente de qué hacer con la población judía y qué le pertenecía, pues determinan, ¿no?, en un informe formal que Israel debería de existir en Medio Oriente. En aquel entonces, obviamente, se hace una partida, y el embajador, cualquier corrección me puede hacer, una partida igualitaria entre el pueblo palestino y el pueblo judío, por así llamarle, a lo cual obviamente hubo ciertas restricciones de parte del pueblo palestino para poder aceptar estas delimitaciones territoriales. Sin embargo, el Estado de Israel en mayo del 48 se crea lo que es el Estado de Israel ahora, en la actualidad, y a partir de ahí, ese tema que quizás era un tema local, por tratarse obviamente de un territorio que va a ser definido entre un pueblo y otro,
pues se vuelve un tema completamente regional, donde ahí, sin lugar a dudas, se ven ciertas circunstancias y situaciones donde se ven envueltos otros países de la región, e Israel se ve en una situación en la cual se tiene que enfrentar a otros países. Inmediatamente se crea, el primer conflicto se da ese mismo año, cuando sufre una invasión prácticamente inmediatamente por una coalición de países árabes. Estaba Jordania, estaba Siria, Irak, y es en ese entonces, mediante ese enfrentamiento, que de hecho las delimitaciones territoriales que se habían definido en Naciones Unidas pues quedan desiguales, y de hecho lo que le pertenecía al pueblo palestino queda aún disminuido. Para no tratarle de hacer muy extenso esta parte histórica, pero creo que es relevante, luego también se vive una circunstancia en el año 56, si no lo olvidamos, con la situación que ocurrió con Egipto y el canal de Suez, y luego también en el 67 con la guerra de los 6 días. Y en esos años, pues obviamente esos enfrentamientos fueron por temas territoriales. Israel obviamente ocupó unos espacios territoriales que le pertenecían. En ese entonces estaba Cisjordania, también estaba el Sinaí, y también la parte de la Franja de Gaza. Con el tiempo y las relaciones, y también con algunos enfrentamientos que no podemos decir que fueron siempre bélicos, sino a través también de relaciones y de intercambio, pues esos espacios se fueron cediendo, y sí llegó, creo que el momento histórico más importante, que fue cuando ya para el 79, a pesar de estos enfrentamientos anteriores, se firma el primer acuerdo de paz en la región con Israel, que se da precisamente con Egipto, y se empieza la devolución de ese territorio que le pertenecía también a Egipto, y lo más importante, aparte de esta devolución de territorio, es que se comienza una relación más allá de la parte territorial y de soberanía, sino también a nivel diplomático y a nivel comercial con Egipto. Esto también, otros acontecimientos, motivó obviamente a que la propia Organización para la Liberación de Palestina, en el año, si no me equivoco, 93, ¿verdad, embajador? Entonces se firma lo que son los acuerdos de Oslo, y ahí entonces se encamina una 79, sí. Exacto, una aceptación por parte de la misma OLP de que el Estado de Israel debía existir en paz y en seguridad, y que ellos iban a corresponder con esto. En definitiva, esto fue un gran paso, aunque se vio un poquito quizás tronchado, porque ya en el pueblo palestino existían distintas fracciones, y existir distintos grupos y no una unificación. Se estuvo, siempre Hamás estuvo en contra también de este acuerdo, y eso trajo ciertas complicaciones que nunca permitieron que un 100% la relación llegara a un acuerdo completamente aceptado, por decirlo así, entre ambas partes, porque obviamente no había un interlocutor unido, sino que había un interlocutor dividido entre distintas facciones. También, a pesar de las diferencias que existieron en un principio de su creación con Jordania, sí también existió o existe un acuerdo de paz firmado en el año 94. Entonces, precisamente, a pesar de que ocurrieron desde el 94 hasta ahora, la relación ha estado entre un vaivén de sucesos. Lo que demuestran estos acuerdos es que sí hay un interés de que se pueda llegar a un acuerdo de paz generalizado en la región, y una aceptación, ¿no?, tanto de la existencia del Estado de Israel como también de los derechos del pueblo palestino y lo que le corresponde también como pueblo. Desde entonces hasta ahora, como les decía, han pasado 26 años, embajador, sin que se firmara otro acuerdo de paz, pero que sin lugar a duda marca un hecho trascendental. Tengo que decir que en definitiva, todavía hasta la fecha, a pesar de la firma de acuerdo, lo veo, es una opinión muy particular, todavía no sabemos cuáles van a ser los resultados finales. Hay muchos elementos muy positivos, claro está, pero hay otro que no nos queda claro, señor embajador, y precisamente por el tema no tan solo del intercambio de relaciones que puede haber de Israel con otros países de Medio Oriente, que de importancia, es decir, ya Israel no será un país completamente aislado, es que va a comenzar a tener una relación mucho más abierta y que va a tener aliados
también a nivel político, diplomático, y va a tener un manejo geopolítico distinto. Pero ciertamente la duda de ahora es saber cómo esos acuerdos de paz van a tener una relación directa en esos conflictos entre Israel y Palestina y cómo usted vislumbra que va a ser la relación a partir de ahora. Muchas gracias por esta oportunidad. Para mí siempre es gran honor no solo hablar sobre diferentes temas, una vez puede ser agua y agricultura, una vez puede ser educación, una vez puede ser innovación, pero creo que este evento de hoy, donde vamos a hablar un poco sobre el tema más importante, en mi opinión, que es no más guerras y paz y no perdemos la fe. Sí, es verdad que mencionaste y a veces todos se olviden que Yasser Arafat y Isaac Rabin firmaron el Oslo Acuerdo en 1995 en la Casa Blanca y sí, realmente tenemos acuerdos de paz y vamos a entrar un poco qué tipo de acuerdo de paz es este. Algo más, sí, es verdad, lamentablemente, y mencionaste muy profesional todo o casi toda la historia, pero quiero también mencionar que la historia parte de la República Dominicana también es parte de la historia del pueblo judío y de mi parte es muy importante siempre mencionar porque en la República Dominicana era el primer país y único país en el mundo que abrió puertas a los refugiados judíos en 1938. No había otra nación, solo la República Dominicana y estoy muy orgulloso de ser embajador de Israel en la República Dominicana. Y yo puedo asegurarles que cuando termino mi misión, espero que no sea pronto, en algunos años, la República Dominicana va a tener otro embajador en Israel. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Después de la decisión de la ONU, el 29 de noviembre 47, ¿qué pasó al día siguiente? Lamentablemente, nuestros vecinos árabes empezaron a atacarnos. Y después mencionaste, y no quiero repetir, todas las guerras que teníamos en 56, en 67, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, creo, estamos en una época donde hay que mirar hacia el futuro. Y todos hicimos errores, no somos perfectos, pero lo más importante es siempre preguntar qué vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y qué futuro van a tener especialmente en este lugar del Medio Oriente. Y en mi opinión, yo soy muy optimista. Yo vengo de una familia que lamentablemente perdimos en una de las guerras uno de mis cuñados en Líbano y lamentablemente yo sé que es esto, el lado feo de guerra. Y nosotros no queremos más guerras, nosotros queremos mucho más acuerdos de paz. Y poco a poco, con los acuerdos de dos líderes muy fuertes, con gran coraje, como Anwar Sadat y Menachem Begin, que creo que señalaron cuando decidieron firmar el acuerdo de paz entre los dos países. ¿Quién pensó que esto va a ocurrir? Nadie. Y gracias a Dios ocurrió. Y después con Jordania y después con Arafat. Y ahora estamos en dos acuerdos más. Yo recuerdo que hace más o menos 3 semanas, creo, reuní con presidente Fernández en el Funglode y siempre es gran honor para mí reunir con él y hablamos sobre el Medio Oriente un poco, hablamos sobre el Líbano, hablamos sobre diferentes temas y también yo mencioné, señor presidente, vas a escuchar dentro de un poco que otros países van a firmar acuerdo y a partir de este encuentro y hoy ya tenemos también Sudán. Hay que recordar que estos acuerdos, ¿por qué son muy importantes? Primero, importantes
porque de muchos años nosotros sí estuvimos, y ahora podemos hablar sobre este asunto, estuvimos en estos países, especialmente en áreas de agricultura, en temas de agua, compañías israelíes, por ejemplo, que establecieron muchos invernaderos en Dubái, 400 hectáreas de invernaderos en el desierto, que todo es orgánico, que todo se va para exportación y venden a Carrefour. Y otras compañías más, no voy a mencionar, especialmente en desarrollo del desierto, temas de agua y temas de agricultura y otros temas más. Y también en otros países en la región. Y gracias a Dios ahora podemos hablar sobre todos estos temas y podemos, gracias a Dios, decir, sí, oficialmente hay acuerdos de paz. ¿Qué significa este acuerdo de paz? Es muy simple. Embajadas en los dos lados, banderas en los dos lados, 28 vuelos directos cada semana a Emiratos Árabes, Israel, y también Bahrein, Israel. Entonces, y a partir del momento que ahora podemos así hablar francamente, yo puedo decirte que la estimación de acuerdos económicos que vamos a terminar este año, año de pandemia y todo, va a llegar más de $1 billón. Entonces, no solo el tema de los acuerdos financieros, lo más importante es el mensaje. El mensaje para la región es paz, paz, paz y paz. No hay otra manera. Y muy rápido también lo vimos que Bahrein también subió al tren y después Sudán, y espero que dentro de un poco vamos a escuchar sobre otros países. Esto cambia totalmente el ambiente. Esto cambia totalmente la región. Esto cambia totalmente el sentido de cada persona en la región y también en Israel. En hoteles, por ejemplo, en Dubái empezaron a establecer cocinas kosher, que judíos religiosos, ortodoxos, pueden venir y visitar. Es algo muy significativo y muy importante. Y de otro lado, ya llegaron a Israel hasta ahora por lo menos 3 delegaciones. Creo que en una semana va a llegará otra delegación en muy alto nivel de Emiratos Árabes. Y ya tenemos acuerdos de paz. De aquí tenemos que llevar, the sky is the limit, el cielo es el límite y quién sabe a dónde vamos a llegar. Pero lo más importante que ya estamos aquí. Ahora, ¿cómo puede afectar a la región? Mucho. Mira, solo cosas pequeñas. Nosotros, por ejemplo, exportamos o importamos a Israel de la República Dominicana piñas, ¿ok? Y siempre tenemos que hacer una ronda en la mitad del mundo con aviones. Y también firmamos acuerdo de vuelos directos Israel-Punta Cana. Pero imagínense, si mañana hay vuelos de aquí hasta Emiratos Árabes o hasta el Golfo Pérsico, no importa. Y de ahí a Israel 3 horas. Entonces, en menos de 10 horas tienes productos en Israel y hay gran potencial. Ahora, no solo los vuelos ahora va a ser, nosotros y ellos también, vamos a cortar el tiempo de vuelos hacia Asia, hacia otros países, por lo menos en 3-4 horas. Es mucho. Y este es algo muy importante. No solo yo leí, yo no sé si es la verdad, pero leí hoy en todos los periódicos que uno de los hospitales más grandes en Israel van a abrir un sucursal en Dubái y empezaron a negociar, Hadassah Hospital de Jerusalén, van a empezar. Esto es, yo puedo decirte, como un joven que recuerdo la guerra en 73, 67, 56, no recuerdo porque nací en este año, pero mi papá sí fue al ejército. Mi mamá me dijo que días después que nací, él tenía que ir al ejército. Y lamentablemente. Entonces, es otra manera de pensamiento, otro mensaje, otro futuro.
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la región? Lamentablemente, tenemos, sí, y no voy a escapar de el tema de la frontera de Gaza. Pero siempre nosotros preguntamos, ¿quién controla Gaza hoy? Y a veces mis amigos que estoy hablando dicen, sí, pero ¿por qué no firman acuerdos de paz con Mahmoud Abbas? Y yo contesto, sí hay acuerdos de paz, pero ¿qué pasa? En estos lugares, en la frontera de Gaza, en Gaza no hay control de los palestinos, hay control solo de los grupos terroristas, Irán, ISIS y Hamas, Hezbollah. Entonces, también el presidente del pueblo palestino, Mahmoud Abbas, no puede ingresar a Gaza. El primer ministro de Mahmoud Abbas trató de ingresar a Gaza, querían matarlo, fue herido muy grave y trasladaron al hospital Shiva en Tel Aviv para recuperar. Entonces, claro, quiero aprovechar esa acotación que usted hace, que es sumamente importante, para hacerle la pregunta y que quede claro a quienes nos ven. ¿Es por esto, por el hecho de la inestabilidad como tal de la Franja de Gaza, que no está en control absoluto de la autoridad palestina, de hecho, ni del propio presidente de la autoridad palestina, sino sí, de Hamas y de los demás grupos terroristas, que dentro de los propios acuerdos de paz no se han contemplado el que se levante el cese de seguridad que se tiene y de veto, de hecho, a ese intercambio hacia este territorio? no solo lamentablemente tengo que decir que lo que ocurre ahora en Gaza, la mayoría de la población que vive en Gaza quiere vivir en paz. Ellos no quieren luchar, ellos no quieren guerra, ellos quieren pasar la frontera y trabajar en Israel. Solo para tener idea, muchos de ellos, alrededor de 50,000, trabajan en área de construcción en Israel. El sueldo mínimo para construcción hoy en Israel es alrededor de $2,000. Nosotros no tenemos suficientes trabajadores en Israel, tenemos que importar de Turquía, de China y de Gaza. Y cuando, si no pueden cruzar, ellos ganan $100 mensualmente. Entonces, puedes entender la diferencia. De otro lado, Qatar, transfieren alrededor de 30 hasta 40 millones de dólares cada mes como sueldos para las autoridades. Pero ¿qué pasó? Jamás lleva la mayoría del plata y los restos, los grupos de Mahmoud Abbas, no queda casi nada. Lamentablemente, es un negocio muy feo, muy malo, y no hay ningún control. Si nosotros queremos hablar, ok, y coordinar, y hay coordinación, hay que entender, entre Israel y Mahmoud Abbas hay coordinación de seguridad diariamente. Entonces, pero él no tiene ningún control sobre lo que pasa en Gaza. Otro tema que es muy importante, mira qué pasa en Líbano. Puedo decirte que no sé si tuviste la oportunidad de leer, pero hace menos de un mes nosotros firmamos un acuerdo, en mi opinión, histórico, con las autoridades de Líbano sobre la frontera marítima. Esto nunca ocurrió. Y es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque Hezbollah controla Líbano, sí. ¿Ok? Lamentablemente no el pueblo libanés. Ellos controlan. Y sin el permiso de ellos no pudieron firmar. Entonces, es algo muy significativo. Claro, porque Hezbollah obviamente que apoya a los grupos que son subversivos. Exacto. Ellos controlan lamentablemente el Líbano. Entonces, cuando hablamos sobre toda esta región, en el Medio Oriente y no solo en el Caribe, si quieres vivir necesitas paciencia. Si no tienes paciencia, no puedes vivir. Y si no miras hacia el futuro muy, 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 muy lejano, no puedes vivir. Porque es así. Pero gracias a Dios, si yo lo veo, lo que ocurrió en los últimos años es totalmente diferente. Y como que yo sé con qué países
nosotros hablamos hoy es totalmente diferente. Hay muchas personas que olvidan que con Irán, nosotros teníamos acuerdos increíbles. Miles de israelíes trabajaron en Irán hasta que lamentablemente todo cambió. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que sí, algo muy importante ocurre en la región, algo muy importante va a continuar, no terminamos con el beneficio va a ser para todos, y estoy seguro que no tenemos que perder la fe, y también los jóvenes israelíes, los jóvenes árabes, los jóvenes de países vecinos van a ver que sí hay otra manera. Lamentablemente, no sé si tuviste la oportunidad también de ver estos pequeños nuances, como decimos, del primer acuerdo que anunciamos con Emiratos Árabes, los palestinos, todo el mundo era en favor, ellos contra. Después con Bahrein también, pero en voz muy bajo. Ahora con Sudán no escuchamos nada. ¿Qué pasa? Ellos también entienden que no hay fuerza para parar este movimiento de paz. Lo que pasa es que yo creo que ahí interfiere mucho, como usted decía, lo que acontece en la Franja de Gaza con los propios palestinos, es decir, los propios ciudadanos palestinos. O sea, quisieran obviamente continuar hacia un camino de paz, hacia un camino de apertura que le pueda dar una mayor estabilidad y bienestar. Claro. Sin embargo, el estar dividido en fracciones distintas, las propias coaliciones palestinas, o en el caso, por ejemplo, de la propia autoridad palestina, también está Hamas, es decir, cada uno está luchando por una partida en particular, en donde obviamente quizás el pueblo palestino quiera un camino para la resolución del conflicto, pero ellos como autoridad y por obviamente intereses políticos, religiosos, que esto es muy importante que podamos aclarar y no dividirlos como solemos hacerlo en América Latina, pues no llegan a un acuerdo final. Embajador, usted habiendo dicho esto, creo que es importante preguntar. Ya hemos hablado en definitiva lo positivo que tienen este acuerdo de paz con relación al aspecto político. ¿Por qué? Porque también va a abrir una apertura a nivel comercial, se va a aprovechar distintos sectores de cada uno de estos países, tanto de Israel como de Medio Oriente. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente esta firma de acuerdos de paz con estos países de sumamente importancia para la región, porque no son cualquier tipo de país por su relevancia económica y también por su relevancia a nivel territorial, va a ayudar a acercarnos a una relación de paz y fuera del conflicto israelí-palestino, o realmente tiene más luces que sombra? Porque lo que vemos es que aunque usted explica muy bien que ha ido en desescalar esas manifestaciones palestinas, pero sí existen, y de hecho tanto Hamas como la autoridad palestina ahora anuncian que se van a unificar para hacer una, como se dice, una en contra de estos acuerdos, por verlo como una traición por aquellos países árabes, y hacen referencia, ¿no?, a la firma de aquel acuerdo árabe del año 2002, donde ellos habían acordado en la Liga de Estados Árabes que no se firmaría ningún tipo de acuerdo de paz con el Estado de Israel hasta que se declarara Palestina como un Estado libre e independiente. Es decir, ¿en qué posición realmente usted puede visionar que esto puede ayudar o no, dada el posicionamiento, dada la postura, ¿no?, Palestina y sus distintas fracciones que antes se veían más divididas en un enfrentamiento, pero ahora se quieren unificar para ir en contra directamente de estos avances a través de los acuerdos de paz? Sí, primero también para mí es muy importante aclarar que la mayoría del pueblo palestino, la mayoría, quieren paz, no quieren luchar, no quieren nada. Ellos son personas, seres humanos, pero controlan de otros grupos terroristas. La mayoría de ellos, la familia de ellos, quieren vivir en paz. Mira qué pasó, por ejemplo, lo que nosotros llamamos a West Bank, Ramallah, Shem, todos estos lugares. Si vas a visitar hoy en Ramallah, vas a decir, no puede ser, wow, increíble. ¿Por qué? Porque gracias a Dios no hay ataques terroristas de este lado. Gracias a Dios vienen turistas también a este lugar. Gracias a Dios hay negocios. ¿Por qué? ¿Qué quieren?
la gente que vive ahí? Nada. Vivir, comer, pasear. Hay restaurantes, hay cafés, hay hoteles, hay todo, hay shopping centers. ¿Por qué esto no ocurre en Gaza? No ocurre en Gaza porque otro tipo de grupos terroristas controlan a Gaza. Entonces, en este sentido, claro que yo estoy seguro que primero, lamentablemente lo vimos que muchas veces cuando los grupos, que parte de ellos son grupos terroristas, querían unificar, esto rompió muy rápido, este es uno. Y segundo, ¿qué tipo de control? Mira, al final, si en el primer de mes llega la valija de Qatar con $40 millones y la mayoría del plata, de este plata se va al Hamas o ISIS que están ahí, esto no va a ayudar a nada. Sí, el presidente, hay que entender, los palestinos tienen ahora presidente que se llama Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas no puede ingresar a Gaza. Mahmoud Abbas no tiene control. No es lógico decir, mira, Gaza pertenece a los palestinos, muy bien, pero el presidente no puede entrar ahí. Entonces, yo no creo, lamentablemente, que ellos van a llegar a ningún acuerdo, porque no puedes, ¿qué tipo de acuerdo puedes llegar cuando los países más influentes en la región firman acuerdos de paz con Israel? Ahora, yo estoy seguro, si mañana van a decidir como que nosotros firmamos, no hay que recordar algo muy importante. Cuando Yitzhak Rabin y Yasser Arafat dieron la mano en Washington, lo que en este acuerdo yo estuve muy feliz. ¿Por qué? Tenían aeropuerto, puerto marítimo. Realmente el sueño de Shimon Peres, que era el presidente de Israel, era que en este lugar vamos a abrir los dos países, claro, zona franca y vamos, toda la región va a cambiar. Y lamentablemente empezaron al día siguiente con la primera intifada. Entonces, esto no puede ocurrir. Esto, yo pienso que estos grupos extremistas no tienen la fuerza de mantener como líderes. Los líderes son los solo que quieren paz y cuando vas a escuchar sobre otros países que van a firmar, espero, con Israel acuerdos, vas a ver que ellos van a perder todo el control, se van a tomar solo el camino de lucha y terrorismo. Esto no va a ayudar a nadie. Muy bien. Embajador, usted sabe que a través, en estos últimos años ha crecido aún más la tensión con Irán en la región y precisamente con demás países árabes, es decir, no solamente estamos hablando del caso de Israel, también con relación directamente a los Estados Unidos, que es quien ha jugado un papel muy preponderante, no solamente ahora, sino desde los primeros acuerdos de paz, ¿no? Se ha hablado bastante de cómo quizás otros países de la región se vean tentados, más que por la negociación en sí misma, que trae consigo el acuerdo de paz, sino pues precisamente por poder hacerle frente con una coalición a Irán y poder así bajar la tensión de estos enfrentamientos y estas amenazas que se tienen de parte de este país para la región. Mira, lamentablemente Irán es el suplidor y cáncer más grande del terrorismo, no solo en la región. Mira algo muy fácil. Porque ellos necesitan bases militares en Venezuela. Porque grupos de Hezbollah necesitan entrenar en Venezuela. ¿Por qué? Este es algo que no puedes tener ninguna respuesta normal. Ellos tienen otro país que buscan en la región, que buscan la infiltración entre Venezuela y a la región. Y no mencionar que nosotros lamentablemente recibimos 2 golpes en ataques en Buenos Aires en nuestra embajada y después en el AMIA, en la establección de la comunidad judía en Argentina. Pero esa amenaza no solo para nosotros, es amenaza para todo. Si mañana empiezan algo
entre Estados Unidos y Irán, ¿ok? Ellos van a buscar los lugares más fáciles de atacar, donde hay turistas americanos, donde hay presencia de europeos, que ellos tienen que hacer en Líbano, que ellos tienen que hacer en Siria, no entiendo. Y esto lo viste lamentablemente el último triste explosión que ocurrió en Líbano. ¿Ok? ¿Quién maneja? Yo no tengo ninguna información que era un ataque terrorista, pero ¿quién maneja el puerto en Líbano? El hermano de Nasrallah. ¿Y por qué? ¿Por qué tan cantidad de nitroglycerine ahí en este puerto? ¿Quién sabe? Entonces, lamentablemente, lo vimos que pasó en Europa, lo vimos que pasó en Francia, lo vimos que pasó en Madrid, lo vimos que pasó. Ellos, lamentablemente, ellos son la gasolina de los grupos terroristas en Europa y en muchos países, claro, en el Medio Oriente, hasta que no vamos a terminar con este asunto. Vamos a tener que defendernos y nosotros sabemos cómo hacer, pero es lamentablemente algo muy Es mal. decir, señor embajador, que en definitiva quizás estos acuerdos de paz van a crear una coalición que definitivamente le hagan frente a estas acciones de parte de Irán y que se pueda Claro. definitivamente sin tener que llegar como le digo, a enfrentamientos y a conflictos territoriales, poder hacerle un paro y un frente a estas acciones y ver como este punto como un punto de una estrategia geopolítica de inteligencia para poder poner freno y que así otros países árabes pudieran sumarse también a este tipo de acuerdo de paz para poder minimizar un conflicto que también se ha generado y que ha afectado a otros países también fuera del territorio de Medio Oriente. Claro, mira ¿quién atacó las refinerías de Aramco en Arabia Saudita? Irán. Entonces, nosotros sabemos, ellos también saben la amenaza de Irán en la región y claro, hay muchos países que sí quieren enfrentar este cáncer y sí es correcto como que mencionaste y como que yo mencioné. Sí, vas a escuchar otros países que van a subir a este tren de paz. Y este es lo más importante. No, el paz va a ganar. Los grupos terroristas no van a ganar. Los grupos terroristas pueden afectar, puedes dañar, puedes lamentablemente matar, pero ellos no van a ganar. No hay ningún chance que ellos van a ganar. Entonces, mejor dejar las armas y subir al tren de paz. Muy bien. Embajador, usted mencionaba al principio, y muy interesantes los datos de los intercambios comerciales que ya se tiene previamente establecido con estos países que se tienen acuerdos, ya iniciaron, lo que significa a nivel monetario y también a nivel de intercambios aéreos. Quisiera saber, ya que Israel tiene muy buenas relaciones con muchos países latinoamericanos, entre los cuales está la República Dominicana, ¿se ha evaluado ver que esos intercambios, sobre todo agrícolas, que ya nosotros tenemos con el Estado de Israel, a través de esta apertura puedan masificarse y nosotros como región pudiéramos aprovecharnos a nivel comercial de esta nueva apertura? Sí, claro que sí. Mira, yo siempre estoy diciendo que la potencial de comercio entre Israel y la República Dominicana es muy grande. Solo en menos de 2 meses, en esta época de la pandemia, nosotros mandamos de Israel 7 aviones que trajeron piñas dominicanas a Israel y el precio de cada piña es entre 14 hasta $17 cada piña. Aquí en la República Dominicana juegan fútbol con piña. En Israel agarramos la piña como un bebé que recién nació. Entonces, hay gran potencial y no tengo ninguna duda que podemos hacer mucho más. Nosotros firmamos también acuerdos de vuelos directos, Israel-Punta Cana. Espero que podamos empezar y operar estos vuelos y yo sé que
que de los israelíes que sí llegan a la República Dominicana, podemos triplicar la cantidad si vamos a tener vuelos directos. Yo no conozco ni un israelí que llegó a la República Dominicana y no quiero regresar. Todos quieren regresar. También en las épocas cuando había algunas personas malas que querían dañar la imagen de la República Dominicana, los israelíes no pararon, no cancelaron vuelos. Yo recibí en la embajada muchas llamadas. Dani, ¿qué piensas? ¿Podemos venir? ¿No puedes venir? Claro que sí. Toda mi familia, mis nietos de Nueva York, de Israel, todos vinieron en esta época a la República Dominicana para mostrar que no hay peligro. Ahora, a pesar de claro que hay grandes oportunidades en temas de agua, en temas de telemedicina, en temas de innovación, en temas de ciberseguridad. Y estamos en cooperación y colaboración con el gobierno anterior y claro con este gobierno, pero podemos hacer mucho más. Yo personalmente quiero duplicar la cantidad de becarios que se van a Israel cada año. Y sí, hay muchas cosas más que podemos hacer y esto va a afectar a todos, claro que sí. Y podemos verlo como una medida que no solamente para que quienes nos escuchan se estaría tomando de la República Dominicana usted como el embajador de Israel acá, sino que en cada uno de esos países latinoamericanos que de hecho ya existen programas académicos muy bien desarrollados y que tienen más de una década y tengo de hecho conocimientos sobre eso, es decir, yo misma tuve la oportunidad de ser seleccionada por el Estado de Israel y ser aprovechado a nivel profesional y académico, sino que los demás países de la región también podrán aprovecharse a nivel de educación y a nivel comercial, y aquellos quizás emprendedores jóvenes pudieran hacer ese tipo de intercambio, adquirir experiencia a nivel de negocio empresarial y poderlo implementar en los distintos países de América Latina. Claro que sí. Mira, yo puedo mencionar que nosotros con el acuerdo y el centro cibernético que nosotros construimos en Banco Central, hoy la República Dominicana es el país más avanzado en Latinoamérica en el área cibernética, en la lucha cibernética, en el área financiera. De la República Dominicana fueron a Israel grupos de expertos para hacer diferentes estudios en temas de ciberseguridad. No puedes imaginar el nivel que ellos tienen. No puedes imaginar las relaciones que tuvimos. No puedes imaginar la experiencia que ahora ellos tienen y estamos muy felices. Terminamos este proyecto, vamos a empezar con otros, pero hay grandes opciones. Otro tema que para mí es muy importante, el tema de telemedicina. Yo pienso que vivimos en un mundo que cada persona, no importa si tiene plata en el bolsillo o no, merece por lo menos dos cosas, educación y salud. Y en Israel, por todo este tema de telemedicina, nosotros estamos en colaboración, nosotros podemos ayudar, nosotros podemos colaborar y nosotros vamos a mandar también becarios a Israel, pero vamos a traer expertos a la República Dominicana, como que yo hice hace alrededor de antes de la pandemia, grupos de profesores de Shiva Hospital que vinieron para un proyecto para niños que sufren de quemadura sin tocar el piel, con láser. Entonces, todo sí, claro, el mundo de hoy cambió, el mundo de hoy es más fácil, el mundo de hoy es más flexible, el mundo de hoy puedes llegar a cualquier persona, el mundo de hoy cualquier niño que está en la casa pues, tiene que tener internet, tiene que tener tablets. Israel puede ayudar con todo esto. De hecho, ya que en la República Dominicana, señor embajador, ustedes a través de estas distintas iniciativas han hecho aporte en el área de la salud y en el área de educación, ¿no? Nosotros no es suficiente, podemos hacer más, pero por ejemplo, nosotros 2 meses después que yo llegué al país, adoptamos un orfanato que se llama Niños de Cristo, y ahí hay alrededor de 40 niños y nosotros siempre estamos en contacto con ellos. Yo estuve ahí antes de venir a Israel
para ver si empiezan el año escolar. Vamos a donar computadoras. Yo quiero que estos niños van a entender que hay otro mundo. Yo trajo un chef de Israel, hicimos ahí taller de cocina, suplimos alimentos, suplimos mascarillas, computadoras dentro de un poco, aires acondicionados, televisores. Sí, yo pienso que cada uno de nosotros que puede dar la mano a otro tiene que hacer. Y esto es lo que yo voy a hacer y voy a continuar. Y claro, en área de educación. En área de educación podemos hacer mucho más, pero sí también entramos a este área también. Embajador, le voy a hacer una pregunta de alguien que nos está viendo en este momento con relación al tema que estamos hablando y dice, buenas noches, excelentísimo embajador Daniel Virán, un fuerte abrazo desde la República Dominicana, su país también. Le dice, ¿de dónde proviene el origen del conflicto con los palestinos y por qué ellos le dan tanta facilidad a los terroristas para que accedan a sus territorios y hacerle daño a Israel con sus misiles? Creo que hablamos un poquito sobre eso a nivel histórico, pero le voy a dejar la oportunidad a usted, que sé que lo va a contextualizar mucho mejor. Sí, bueno, mira, para entrar a toda la historia, porque mira, realmente nosotros y los árabes somos hermanos, ¿ok? Abraham, Isaac, Jacob, pero ¿qué pasó después? Los dos pueblos, históricamente, nosotros tenemos todos los derechos sobre lo que nosotros llamamos el país de Israel, ¿ok? El Eretz Israel del pueblo judío, históricamente hay muchas evidencias. También, ok, hay también evidencias que también árabes estuvieron y vivieron en el país y no hay ningún problema con este. Al momento que había la decisión de la ONU de partido de Palestina o de partido de Israel, nosotros aceptamos, claro que aceptamos, los otros no, y empezaron ataques terroristas, porque no te olvides, hoy somos en Israel 9.2 millones de habitantes. En esta época tuvimos alrededor de 500,000, 400,000, nada más de esto. Ok, y teníamos que luchar, teníamos que construir y teníamos que defendernos y construirnos de un lado. Y gracias a Dios, mira lo que pasa hoy en Israel, un país que exporta el año pasado 120,000 millones de dólares afuera de Israel. ¿Por qué terrorismo? Porque hay grupos que piensan que con terrorismo vamos a ganar. Mañana a mí no me gusta algo que ocurre en un país, esto vamos a llevar las armas y vamos a empezar a matar personas, como que ocurrió en otros países en Latinoamérica de vez en cuando. No es solución. Esto no es solución. Y teníamos ataques afuera de Israel, teníamos ataques en los aviones israelíes de El Al afuera de Israel. Y porque ellos pensaron que la manera de este camino de terrorismo vamos a resolver los asuntos. No vamos a resolver. Y gracias a Dios la historia está mencionando que al final, mira, Yasser Arafat, okay, que era el líder de PLO, y Ariel Sharon, sí, y Ariel Sharon dieron mano, y Ariel Sharon era uno de los luchadores más grandes en Israel contra terroristas, pero al final todos llegaron a un acuerdo que ya tenemos que dejar las armas y firmar acuerdos de paz. No todos quieren aceptar esto. De un lado, nosotros vamos a continuar y defendernos y construir nuestro país. Y también nosotros sufrimos de muchos años que turistas no querían venir a Israel por miedo del terrorismo. ¿Qué pasó? Lamentablemente, ataques en Estados Unidos, ataques en España, en Alemania, en esto. Y gracias a Dios, hoy tenemos, deja la pandemia al lado, tenemos 5.2 millones de turistas al año en un país de 9.2 millones de habitantes. Y quiero decirte algo, todos ganan. Ok, estuviste en Israel y conoces. Si te vas a los pueblos árabes, llenos en fin de semana, con judíos que compran hummus, falafel, comen, ambiente muy, muy bueno. Entonces, esto son cosas increíbles. Y al final, ¿qué ellos quieren vivir? Nada más. Ellos quieren
vivir, educar, comer, festejar y nada más de esto. Y yo soy muy optimista hacia el futuro. No perdemos la fe. Yo creo que sumar a eso que dice el señor embajador Israel, algo que también uno tiene que comprender viéndolo desde nuestra perspectiva de afuera, como occidente, y Sí. las diferencias del mundo árabe, a diferencia de nosotros, no se divide lo religioso de lo político. Entonces, hay distintos lineamientos religiosos que de hecho se enfrentan entre sí, son doctrinas diferentes. Y a veces entendemos que son las autoridades, por ejemplo, la autoridad del pueblo palestino, quienes están incentivando a un ataque terrorista contra Israel. Y eso no es lo que se suele dar. Explicábamos, de hecho, que la propia autoridad palestina, quien es realmente quien representa al pueblo palestino, no tiene control, por ejemplo, de la Franja de Gaza, sino Hamas, que es un grupo terrorista y que obviamente busca o siempre ha tenido el apoyo de otros grupos terroristas que están en otros países árabes, que también tienen el control de esa población. Es decir, que una cosa es bueno diferenciarla, decir el pueblo palestino permite, y esto no creo que sea así, es una opinión muy personal, aparte de la que dice el señor embajador, no es el que el pueblo palestino como tal estimule este tipo de actos terroristas, sino Claro que no, claro que no. completamente, exactamente contrarias, que tienen creencias diferentes y son creencias, vienen de hechos de siglos atrás, que entienden que es un territorio que le pertenece o que entienden que por doctrinas religiosas, que entre ellos de hecho existen divisiones, los sunitas, los chiistas, y de hecho al tener doctrinas diferentes existen distintos tipos de enfrentamientos y que entre ellos mismos y que estimulan este tipo de acciones, pero no es que la propia autoridad palestina o las autoridades de estas organizaciones palestinas incentiven eso, sino más bien este tipo de grupos que son contrarios quizás a las normas y que entiendo desde mi perspectiva que es una de las razones principales por las cuales hasta el día de hoy no se ha llegado a una solución definitiva de este conflicto israelí y palestino, más que nada no por las autoridades, sino por este tipo de grupos que aún no se tiene control sobre ello y que claro, otros sucesos que acontecieron en la historia, hablábamos como al inicio, por ejemplo, en el año 47, cuando la propia Asamblea General distribuye el territorio que le pertenece, donde estaba el pueblo palestino e Israel de manera igualitaria. Sin embargo, inmediatamente el Estado de Israel se declara un Estado. Lo primero que acontece es una intervención de distintos países árabes. ¿Y esto qué hizo? Bueno, no lo digo a nivel de defensa, lo estoy diciendo desde como una analista desde afuera. Obviamente, en este tipo de enfrentamiento, Israel asume territorios que en un principio no le pertenecían y que hasta la fecha o desde en el año 67, al asumirlo, obviamente se encuentran en disputa hasta la fecha de ciertos tipos de territorios que aún las autoridades palestinas entienden que si se tiene que negociar, se tiene que negociar desde el 47, pero en el 47 las autoridades palestinas no aceptaron esa división y lo que entiende el Estado de Israel es que con los años ha luchado por esos territorios y se tiene que negociar es sobre el año 67, que es cuando ellos toman posición de territorio que no estaban en un principio. Pero que entonces quede claro para que tú puedas entender un poquito por qué hasta la fecha de hoy aún existen ciertos inconvenientes que más que nada no han permitido llegar a este punto de paz y más que nada es precisamente por el tema político religioso y también por el tema territorial dado los enfrentamientos que acontecieron en la historia, pero no es porque el pueblo palestino incentive esto, como dice el embajador. Si lo analizamos desde la perspectiva de ciudadano, el ciudadano palestino quisiera obviamente la paz y de hecho yo que he estado en Israel, embajador, cuando uno está en Israel, y de hecho he estado en territorio del pueblo palestino, tú sientes que las diferencias no están entre el ciudadano común. De hecho, existe un respeto a la existencia y a la cultura de ambos países y vemos en una mesa o en un lugar donde se debaten temas educativos juntos. Vemos dos profesionales en la misma mesa debatiendo sobre Claro. algún tipo de tema.
En lo Yo social tengo también. amigos árabes, son muy buenos amigos, ¿sabes? Nunca en mi casa, nunca mis nietos, nunca mis hijas escucharon algo mal contra árabes, escucharon contra terroristas, es otro tema, ok, no contra árabes, y quiero repetir, la mayoría son personas muy buenas que quieren vivir en paz, quieren vivir tranquilamente, pero ellos tienen control de otros grupos. En Irán, la mayoría de los iraníes son terroristas. Hay lamentable un régimen de terroristas que maneja un parte de Irán, pero la mayoría no. Mencionaste antes sobre guerras internas que tienen. Mira lo que pasó en Siria. Mira qué pasó con ISIS. ISIS destruyó los lugares más religiosos del Islam en el Medio Oriente. ¿Cómo puede ser algo así? No puedo imaginar. Y ellos son árabes, entonces hay que entender, pero ellos son árabes terroristas, ¿ok? Y es muy, muy, muy importante aclarar. Hay un muro así grande entre terroristas y entre árabes. Terroristas son terroristas. Diferente. La mayoría de mi parte son mis amigos y yo espero que vamos a llegar a este momento que yo puedo ingresar a casa, comer hummus, comer falafel y festejar con ellos. Claro que sí, es muy triste lo que ocurre. No hay ninguna duda sobre este. Ahora, ¿por qué no llegamos a otros acuerdos? Es también, podemos decir al revés, ¿por qué llegamos a acuerdos con Rey Hussein? ¿Por qué llegamos a acuerdos con Anwar Sadat? ¿Por qué? Nosotros sentamos en la mesa, no estamos en acuerdo en todo, hablamos, al final salió acuerdo. Menachem Begin, que era del partido del Likud, recuerdes, no del partido, ¿entiendes? Él decidió evacuar los pueblos judíos en esta región de la península de Sinai y teníamos muchos problemas en Israel, pero fue la decisión, fue el acuerdo de paz y gracias a Dios yo estoy feliz. Arik Sharon hizo lo mismo en la frontera de Gaza. Entonces, tenemos que sentar y hablar, nada más de esto, nada más de esto. Y yo puedo decirte que Ehud Olmert, que fue el primer ministro israelí, era muy cerca a muy buen acuerdo con Mahmoud Abbas y al final Mahmoud Abbas decidió no aceptar las condiciones. Triste, nada más de esto, no puedo decir, porque si te vas a los acuerdos de Oslo y vas a ver, hay acuerdo, firmamos acuerdo. Si no firmamos acuerdo es otro tema. Firmamos acuerdo. Todo lo que hay que hacer es respetar lo que firmamos en los dos lados, nada más de esto. Arafat, Rabin, Shimon Peres. No te olvides que Arafat, Rabin, Shimon Peres recibieron Premio Nobel de Paz. Premio Nobel de Paz en Oslo. Sí. Entonces, ¿dónde está este paz? Sí, problema. Pero vamos a solucionar los problemas al final. Esperemos que sí. ¿Sabe que poniendo algún punto que pueda sumar a esto, en mi experiencia estando en Medio Oriente y en mis investigaciones, de hecho, pude ver que a pesar de la situación que existe con la Franja de Gaza y obviamente el bloqueo que existe, el paso de cientos de trabajadores palestinos hacia Israel de manera diaria. Esto me sorprendió, porque no es un dato que se ve en los medios de prensa y creo que es propicio, es importante. Más de 50,000 bueno, diariamente. Ya número, más de 50,000 que obviamente tienen un control, pero que a pesar de este bloqueo se le está dando movilidad económica al pueblo. Sí, claro. De que el pueblo no es el causante de las circunstancias de seguridad que está viviendo. Y lo pongo, la traigo a colación precisamente porque siempre se habla de el no paso de bienes, ni servicios, ni aéreo, que se tiene de bloqueo en cuanto a la Franja de Gaza, pero este tipo de datos no los solemos reconocer y, en definitiva, dan a demostrar que si se quiere algún tipo de acuerdo y de mediación para el bienestar como tal del pueblo palestino, pero que se necesita una contraparte, que sea una contraparte que esté unida también
y que sea una contraparte con la cual se pueda manejar un discurso unísono, es un único discurso con el cual se pueda discutir y obviamente en donde en definitiva entiendo que tanto el Estado de Israel como el pueblo palestino tiene que deponer cosas, es decir, tiene que saber que sobre la mesa tiene que poner cosas que quizás no quiera, igual el pueblo palestino y creo que la pregunta de Israel permitió aclarar esas cosas porque no se suele comprender esa diferencia de por qué el Estado de Israel entiende que debe de negociar desde tal punto a nivel territorial y por qué el pueblo palestino. Pero históricamente hemos podido ver donde había una delimitación más equitativa, que dado los distintos enfrentamientos que hubo en un principio y de no aceptación se convirtieron obviamente en otros límites territoriales que ahora y el Estado de Israel entiende que debe de ser diferente y el pueblo palestino no. Y entiendo que es uno de los puntos que tenemos que poner sobre la mesa si se quiere en un futuro poder lograr que estos acuerdos de paz, que ojo, son muy positivos a nivel político, comercial, a nivel de intercambio diplomático definitivamente, y a nivel geopolítico también lo digo precisamente porque puede paralizar ciertas acciones como la que mencionábamos de Irán en contra del Medio Oriente y de otras también regiones del mundo, pero para que tengan un impacto directo en esta relación Israel-Palestino, ambas estados y el pueblo palestino tiene que tener un discurso único para poderse sentar en una mesa con el Estado de Israel y que ambos países puedan ceder algunos puntos a favor del otro para poder llegar a este acuerdo. Señor embajador, si no tiene, veo que no hay otra pregunta, voy a confirmar porque también estamos conectados a través de Facebook, me dicen que están conectados, pero que no han hecho ninguna pregunta. Recordarles a las personas que siempre nos siguen que esta conferencia, este conversatorio va a estar en nuestra página de Facebook de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y también lo vamos a estar colgando tanto en nuestra página web que es urode.org y en nuestra página de YouTube. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros desde el principio hasta el final. Al señor embajador decirle buenas madrugadas, que pueda descansar y esperamos que este sea solo el inicio de un aporte que podamos hacer sobre este tema, como decíamos, un poco complejo, pero que es bueno que desde Occidente, desde nuestra región, como América Latina, lo podamos comprender para que sepamos cómo sacarle provecho desde los distintos sectores de nuestra sociedad y también a nivel diplomático y a nivel político. Así que este será el primero de muchos encuentros. ¿Puedo decir algo más al claro final? Que sí. Quiero decir algo totalmente diferente. Quiero decir que vivimos en una época muy difícil para todo el mundo. No importa países ricos, pobres, blancos, negros, judíos, árabes, no importa. Tenías que ver hoy en el canal de televisión en Israel como grupos de Home Front Command del ejército israelí y doctores están establecidos en pueblos árabes, trabajan juntos en la lucha de la pandemia. Entonces, lamentablemente es una época, pero vamos a pasar, no vamos a perder la fe. Yo pienso que mis amigos en la República Dominicana tienen que saber que vivimos ahí en un país de tanta belleza, de tanta riqueza, que claro, riqueza humana y riqueza natural, que ningún COVID no puede llevar. Y por favor, no pierdan la fe. Estoy seguro que vamos a salir de esto. Nosotros en Israel empezamos en 1 de noviembre experimentos con vacuna que tenemos en Israel, desarrollo israelí, y espero que va a salir bien, porque el buen mensaje de esta vacuna, que no van a necesitar 3 vacunas, van a ser solo una vacuna. Vamos a ver si funciona, todavía no sé. Y muchas gracias por esta oportunidad y Dios le bendiga a todos mis amigos dominicanos. Te extraño. Yo tengo aquí en mi refrigerador por lo menos café dominicano que yo trajo conmigo. Entonces, ya estamos bien. Un fuerte abrazo para todos.
Gracias. De hecho, gracias por haber terminado con un mensaje tan positivo en circunstancias en las que creo que una de las primeras veces que nos sentimos afectados e impactados todo a nivel mundial y que necesitamos por primera vez que la solución también sea global. Estamos en un proceso, yo creo que de comprender que es así. Cada uno de los países ha hecho el intento de de tomar soluciones o tomar ciertas acciones y quizás no nos ha ido un 100% factible porque no hemos entendido que es una respuesta globalizada, ¿no? Así que lo voy a dejar con un compromiso, dado que usted terminó así, es que a su regreso tiene que venir precisamente con, no sé si a través de documentales o biografías donde podamos ver todo eso que está aconteciendo, porque creo que nos hace falta ver ese nivel de solidaridad que aún existe y que quizá nos pueda contagiar a nosotros para nosotros continuar haciendo por los demás y que así entendamos que entre todos es que vamos a encontrar la solución de estas circunstancias tan lamentables, pero que sabemos que nos va a convertir en seres humanos mejores. Así que nada, nuevamente decirle buenas noches. Buenas noches. Compromiso, habrán otros encuentros que no serán de este tipo quizá de temas, pero que sí serán temas de sumamente mucha importancia para nuestro país.